Un momento, doctor. Yo lo tengo, pero está en blanco y negro. A ver, voy a hacer con la presentación. Doctor Lucho, si no encuentra colores, me indica, porque el original difiere de la... Bueno, ya entendemos que cada uno de ustedes ya tienen su pericia, solamente es la manera de guiarnos, ¿no? Me indica este perito si se está viendo. Este es su pericia, informe pericial de Sí, antropología física y forense. sí, sí se puede visualizar. Ok, voy a pasar lentamente. Me indica si es la misma que su persona ha emitido, si ha sufrido alguna envergadura, añadidura y si es su firma la que aparece al final, por favor. Sí, reconozco el contenido del informe pericial y también mi firma y postfirma. Es el contenido, es el informe pericial que suscribí. Bien, perito, finalmente háganos un breve resumen de sus conclusiones arribadas en su pericia, por favor. Ya, un momento, por favor, doctor. Ok, Le voy a pedir, ok, como bien, recién he llegado a instalarme, estoy en un ambiente con hay bastantes personas. Déjeme un ok. segundito nada más, por favor, porque quiero afinar y también estoy prendiendo mi computadora para tener al alcance también al informe pericial de mi base de datos. Bien, está Un bien, está segundo, bien. por favor. No, nos indica, perito. Correcto, ahora sí, ya lo tengo. Bueno, el presente informe pericial es un enfoque, es una pericia antropológica desde el enfoque de la antropología física y su aplicación en el entorno forense. El informe pericial es el 046-2022, que fue solicitado con oficio 3091 del año 2019 por la doctora Silvia Noemí Silva Cruz, en su momento fiscal provincial titular de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, en el cual que se me tiene como objeto pericial analizar las características, es decir, las características tanto faciales como somatológicas, si la persona Braulio Antonio Caldas Sánchez se visualiza en los videos materia de investigación en su momento remitidos con el oficio antes mencionado. El mismo que tiene como método, el método cualitativo, desde el análisis, la perspectiva morfocomparativa, que utiliza la antropología física para poder establecer o ubicar características en tanto facial como corporal de las personas a identificar o a homologar, en este caso la persona en estudio. El mismo método también usa o se emplea, es asistido en realidad por software especializados. En este caso en específico se utilizó el software de BRCON, el software Amplify y el Adobe Photoshop en su versión 2020 en ese momento. Esto con la finalidad de que asista al perito en el procesamiento de imágenes objeto de estudio pericial para poder ser comparadas y homologadas entre la muestra incriminada, cabe decir, los videos problemas remitidos con relación a la persona en estudio. Eh, este trabajo, como ya repito, se ha realizado en todos los videos remitidos y asimismo también cabe precisar que también se tuvo fotografías de la persona en estudio, ¿no? Que fue recabadas el 3 de septiembre del año 2019 en las instalaciones de la propia Fiscalía Solicitante, que está ubicado en el Jirón 28 de julio, número 570 de la ciudad de Huaraz. Entonces, ahí es donde nosotros hemos podido, a través de los software especializados de los videos, hacer un mejoramiento de imagen de los videos remitidos
quiero que me entiendan, procesamiento para una mejor visualización, pero coloquialmente se le conoce como mejoramiento de imágenes, ¿no? Entonces, solamente menciono este término para que me puedan comprender. Es así que en el mismo informe pericial, en las páginas, digamos, número 5, se puede avisorar los videos o, digamos, las imágenes aprovechables donde se puede observar a una persona de sexo masculino. Esta persona de sexo masculino, o conocida también dentro del campo de la identificación como persona de interés forense, ha sido homologada con la persona en estudio, es decir, con el señor Braulio Antonio, con las imágenes, perdón, del señor Braulio Antonio Caldas Sánchez, donde se ha podido ubicar correspondencia de líneas cefalométricas, es decir, se hizo un trazado de líneas cefalométricas proyectadas de puntos craniométricos, ¿no? En su momento fue Nación, lóbulo nasal, Chelium y Ignatium. Estas que denotan, la correspondencia denota proporcionalidad facial compatible entre ambas personas. Seguidamente se ha podido analizar la región nasal, cigomática y mentoniana, donde también se ubicó correspondencia, ¿no? En tipo de forma, por ejemplo, en la mentoniana, tipo y forma de mentón, en la región bucal, tipo de labios mixtos con piltron y arco de Cupido, y sobre todo la comisura labial caída, compatible también, y al final de la región nasal, ¿no? Al final del tipo de mesorrino, tipo de forma de nariz con dorso ancho y lóbulo y alares compatibles. Asimismo, también se pudo visualizar el pabellón auricular derecho, donde se ubicó compatibilidad a nivel morfológico del tipo, ¿no? Ovoidal. Segundo, también se pudo visorar ya en el estudio del software que se ve en la región nasal también una ligera, digamos, inclinación de la nariz, conocida como una desviación, que también fue compatible hallarla, esto a nivel morfológico. Se aprecia también el estudio biotipológico, donde se ubicó también proporcionalidad de contextura, somatotipo, mesomorfo y proporcionalidad tanto de miembros inferiores con miembros superiores a nivel corporal, ¿no? Entonces, también se hizo una valoración breve, de cierta manera, y se hizo una valoración a nivel de software de la forma de trasladarse, ¿no? También se ubicó esa correspondencia. Cabe precisar que la forma de caminar es una característica denotada del ser humano en base a su estructura ósea. Entonces, nosotros los antropólogos no valoramos, digamos, el tiempo transcurrido, la velocidad, no, sino la somatología corporal al momento de trasladarse. Y ambas personas tenían exactamente la misma corporalidad y las mismas posiciones, de cierta manera, corporales, desde una perspectiva somatológica al momento de trasladarse. Finalmente, también se realizó un escaneo facial 3D, cabe precisar con el escáner Artec Studio 12 en su momento, es con el escáner Artec modelo EVA. Este escáner tiene una precisión de 0.005 milímetros, el cual ha sido utilizada, digamos, para realizar una superposición de imágenes. Esta superposición de imágenes se conoce como 3D, ya que se tiene un escaneo, digamos, en 3D. Esto también ha sido la proyección de esta superposición, que consiste en ubicar puntos craniométricos en el rostro de la persona, sobre todo en el lugar donde el tejido blando se puede precisar, y esta se superpone sobre la imagen problema, es decir, las imágenes que están en el video problema. Dado esto, es la conclusión que se ha arribado, que es, habiendo culminado el presente estudio de todos los elementos visibles de los videos remitidos, se infiere que se valoró tanto el aspecto obviamente somatológico desde el enfoque de la antropología física y forense para realizar este estudio, donde se ubicó correspondencia de las regiones faciales nasal, cigomática, bucal y mentoniana, también correspondencia de pabellón auricular derecho, líneas cefalométricas, contextura, somatotipo, y finalmente se ubicó también la correspondencia de superposición de imágenes compatible entre la persona de sexo masculino que se visualiza en los videos problema y la persona en estudio, que sería el señor Braulio Antonio Caldas Sánchez, que permiten concluir este presente estudio como una identificación consistente entre ambas personas. Bien. Ministerio Público. Tiene el uso de la palabra, doctor. Gracias, señor juez. Gracias, señor perito. Buenos días, doctor. ¿Me escucha? Buen día, sí, sí lo escucho. Buenos días. ¿Nos podría, por favor, volver o en todo caso, precisar cuál fue el objeto de estudio de su pericia?
Correcto, sí, como ya lo había indicado, el objeto de estudio pericial es establecer a través de los rasgos tanto faciales y somatológicos si la persona en estudio sería el señor Braulio Antonio Caldas Sánchez, se visualiza o no en los videos problemas remitidos, es decir, si es o no la persona que se visualiza en los videos materia de investigación. En su informe pericial de antropología física forense, identificación facial y estomatología número 46-2020 que usted elaboró, ¿llegó a cumplir ese objeto pericial? Sí. Llegó, ¿sí? Entonces se puede concluir entonces que la persona de Braulio Antonio Caldas Sánchez es la persona que aparece en los videos problemas. Objeción, señor magistrado. Defensa técnica, su objeción. Señor fiscal está sugiriendo la respuesta al señor perito. A ver, Ministerio Público. Señor juez, yo estoy solamente solicitando al perito que nos precise el objeto pericial. Nos ha dicho que sí se ha cumplido el objeto pericial. En su conclusión ha señalado que existe una identificación consistente. Yo quiero que no se precise, en todo caso, si es que esta identificación consistente permite llegar a la conclusión de que la persona de Braulio Antonio Caldas Sánchez es la persona que aparece en los videos problemas. Esta es, señora, la información que está proporcionando el perito. No estamos induciendo ninguna respuesta al mencionado especialista. Bien, vamos a resolver. Bueno, en efecto, ¿no? La finalidad de las preguntas en un interrogatorio deben ser, o debe ser que las mismas sean abiertas. Sin embargo, el perito nos ha referido en sus conclusiones, ¿no? De que existe compatibilidad, ¿no? Entonces, tiene que quedar concreto. Justamente, a diferencia de un testigo, un perito tiene la capacidad de indicarnos, ¿no? De indicarnos y dejar precisado este despacho judicial, porque es una pericia antropomorfa o antropológica, como se le ha denominado en este caso. Entonces, sabemos que es una prueba científica, es el perito quien tiene que contestarnos. No podríamos dejarlo a salvedad del señor juez para valorar en su máxima la experiencia, como normalmente se acostumbra, que hay una pericia y el perito es el especialista, no al lugar la objeción, es el perito quien tiene que dejar precisado dichos extremos a este despacho judicial para emitir una resolución en base a las pericias, a las conclusiones que se han actuado. Conteste la pregunta, testigo, el perito. Sí, creo que ya había indicado que sí, se traduce, digamos, el nivel de identificación, que es la misma persona. Gracias, doctor. Usted también nos ha dicho que se ha obtenido vistas fotográficas del señor Braulio Antonio Caldas Sánchez en la Fiscalía de Huaraz, específicamente en los ambientes ubicados en el kilo 28 Julio 570. ¿Cuál fue la finalidad de la obtención de estas fotos, por favor? ¿Nos podría precisar? Por supuesto. Dentro del método que aplicamos en la identificación facial y somatológica, una de las, digamos, de los principales requerimientos es el estudio presencial de la persona en estudio. Es decir, el perito especialista tiene que tener la información directa, es decir, evaluar a la persona para ver sus características. Entonces, todo esto se celebra, es decir, todo este acto de análisis somatológico de la persona en estudio se registra obviamente con un registro fotográfico y es lo que se ha precisado en el informe pericial. No solo eso, también se ha hecho grabaciones fílmicas para ver el desplazamiento de la persona, y que se pueda tener, digamos, precisión al momento de evaluar. Entonces, se trata de una valoración presencial que requiere el método y es la misma que se ha realizado, como ya indiqué, el día de septiembre del año 2019, ¿no? Muy amable. Doctor, también usted nos ha señalado de que de los videos que se ha remitido o de los archivos que se le ha remitido. ¿Me escuchan? Sí lo escucho, sino que están fallando mis megas, doctor, pero de todas maneras sí estoy escuchándolo. Ya. Usted nos ha dicho que de la muestra dubitada o de los archivos que se le remitió a usted, usted ha obtenido
imágenes para poderlas comparar con las que usted obtuvo en la ciudad de Huaraz. ¿Cuál fue el criterio para que usted obtenga estas imágenes? ¿Los podría precisar, por favor? Disculpe, ¿de las imágenes comparativas o me estamos hablando de las imágenes incriminadas? De las imágenes de los archivos que se le remitió, de los videos problema. Ah, ya, correcto. Bueno, se me remitió un disco DVD donde están los videos recabados, así los videos materia de investigación. En realidad, primero, voy a detallar esa parte de la muestra incriminada, ¿ya? O la muestra, digamos, problema, como le llamamos nosotros dentro del método. Mire, se me emitió un disco DVD, marca Princo, también el informe pericial en la página número 2 y número 2 se puede precisar la información remitida, ¿no? Ahí hay un disco que contiene 3 archivos, cámara 1, cámara 2, 3, y dentro de cada uno de los archivos, está en la página 2, también se visualiza los videos materia de investigación. Entonces, mi persona ha analizado, bueno, ese es el disco, estamos hablando de disco 1, donde se analizó 8 videos incriminados, es decir, 8 videos remitidos de cierta manera, que son materia de investigación. Seguidamente, en otro disco, también de la misma marca Princo, con otro número de serie, se me manda también 4 archivos digitales que corresponden a la cámara 3, 4 y 5 y 6. Cada una de ellas tiene un número de videos. Entonces, esos videos... No se le escucha. No se le está escuchando, señor perito. Sí, se ha congelado, doctor. Vamos a... Perito Richard Guacho, a ver, que se vuelva a conectar. Está... Vamos a sacarlo de la sala para que se vuelva a conectar. Sí. Se acuerda. Unos minutos, a ver. Bien, Perito, ya lo tenemos de vuelta. Estaba usted explicando. Sí, por tuve el un disco problema 2. de conexión. No se preocupe, ya estoy de vuelta. A ver, bueno, como explicaba, ¿no? Nosotros, bueno, se me manda videos incriminados, es decir, videos grabados o materia de investigación, es lo que yo analizo y visualizo, y una vez que encuentro los fotogramas aprovechables, es decir, donde lograr la identificación, es donde se hace el análisis. Si bien es cierto, son 2 escenarios forenses, los cuales ya a criterio del perito, porque encontramos justamente las características a nivel facial que nos puedan permitir una homologación, o ya sea a nivel corporal. Es así que en el disco, digamos, de cámara 2, como lo precisa el informe pericial, digamos, es el que tiene las características, digamos, más visibles, donde se puede, de cierta manera, hacer un análisis adecuado. Entonces, no obstante, es evidente que es una sucesión. Las cámaras que se me remiten es una sucesión de tiempos en el mismo escenario, pero específicamente en esta carpeta, cámara 2, es donde el fotograma 27.876 para mí es aprovechable, es decir, cumple las características para poder ser analizado. Ahí es donde se emite un reporte de metadatos, se puede visualizar de este video la resolución, que es 1280 por 720, y también se puede visualizar la longitud en fotogramas, que estamos hablando de 54.000 fotogramas. Esto ha sido analizado con este software especializado que es el AMPED. Seguidamente en la cámara 4, que también ha sido analizada de cierta manera para utilizarla en la comparación del presente estudio. También igual es un video también
aprovechable con una resolución de 1180 por 770, perdón, 720, a la misma forma con 54.000 fotogramas. Entonces, en la página número 5 del presente informe pericial, justamente ahí se ve estos dos fotogramas obtenidos, en el cual se ha realizado el análisis o el procesamiento para una mejor visualización. Entonces, ahí, por ejemplo, se ve el fotograma primigenio o fotograma original, es decir, que el que ha sido obtenido por este software y luego ha sido procesado también por el AMPETFA. Entonces, como ya dije hace un momento, para que me entiendan, le decimos mejoramiento, para mejorarlo visiblemente y podamos analizarlo ya también en otro software. O sea, esta imagen mejorada es migrada al software Photoshop. Entonces, básicamente estos dos videos comparativos, es decir, cabe precisar que son varios videos, sino que corresponden a intervalos de tiempo distintos. Entonces, se busca la mejor, digamos, incidencia, el mejor fotograma, o el fotograma coloquialmente conocido como aprovechable para el presente, para la homologación o la comparación. Entonces, una vez que se tiene esto y con la muestra comparativa, se realiza ya el match o la comparación directa de las características tanto faciales como corporales. Ya, excelente, muy amable, doctor. Doctor, estamos viendo, no sé si por favor nos puede poner la imagen, claro, la imagen 10, dice, se aprecia el estudio de líneas cefalométricas horizontales proyectadas desde la imagen de la persona en estudio hacia la persona de sexo masculino que se visualiza en el video. ¿Cuál fue la finalidad de establecer estas líneas cefalométricas? ¿Y cuál fue la conclusión a la que arribó respecto a esta imagen? Correcto. A ver, un momento, por favor. Estamos hablando de la imagen número 6. Bueno, como se puede visualizar, es una imagen problema que se ha obtenido del video, de los videos problema en materia de investigación. Y lo que se hace aquí, como pueden ver, la persona en estudio es el escaneo de la persona. Entonces, es el escaneo 3D, es el procesamiento final. Esto se la pone a incidencia, es decir, a la misma posición que la imagen, digamos, problema, y se hace un trazado de líneas cefalométricas de carácter horizontal. Como ya había indicado hace un momento, se hace el trazado de lóbulo, nación, ichelion y nation, que son los puntos somatométricos y craneométricos, donde se proyecta de cierta manera una línea con relación a la otra. Esto es asistido obviamente por los softwares y se ubica la correspondencia. ¿Qué me denota esto? Me denota correspondencia antropométrica, es decir, denota correspondencia antropométrica. Es decir, que cada segmento que está ubicado entre punto y punto, segmento vertical, corresponden exactamente al mismo. O sea, entonces, al haber esta denotación antropométrica, nosotros le llamamos la correspondencia. ¿Por qué? Porque coinciden. Si no se tuviera una incidencia adecuada, si no se tuviera un escaneo 3D con un margen de error mínimo que ya indiqué que es el 0.05 milímetros, posiblemente la proyección de estos puntos no hubieran coincidido. En este caso específico, sí. Entonces, a eso se llama la proyección. Entonces, esto es lo que directamente nos denota este cotejo para poder establecer lo que ya había indicado hace un momento. Esta conclusión que usted nos acaba de señalar, la imagen 10, ¿es también la misma que se ha arribado en la imagen 11 y 12? Por favor, solicitaría, señor juez, que se le ponga la imagen 11 y 12. ¿Esa es la imagen 11? Señor Perito, ¿lo está viendo en la pantalla? Sí, sí, sí. Sí, corresponden corresponden al mismo video, pero obviamente no es la misma imagen, porque la otra está otra incidencia, pero sí corresponden al mismo video. La imagen 13 y 14, ¿sucede lo mismo? Sí, también corresponden al mismo contexto, así es. Ya. En la imagen 15 se aprecia, dice, una superposición. ¿Nos puede explicar este procedimiento que se utilizó en esta imagen, por favor? Al igual que a ver, quiero precisarle, un momento por favor, me gustaría compartir, lo que pasa que no se aprecia bien el cotejo, me gustaría compartir mi imagen, si es posible, no sé si es posible. Está bien. Preséntelo usted, por favor, Perito, para que usted nos explique de acuerdo a lo que usted tiene. O ha sido un poco deficiente, mejor sería que lo pueda.
porque sí, porque es necesario poder, de cierta manera, visualizarlo de mejor manera. Está bien, puede hacer la presentación cuando guste, perito. Correcto, a ver, un momento, por favor. Mm. Bueno, de todas maneras voy a tratar estoy subiendo, ¿no? Un ratito, por favor. No, O podría compartirla. Ahí está. Sí, está bien. O sea, ¿se puede visualizar? sí, sí se ve. Ya. Entiendo que es la superposición. Ya. Lo voy a poner ahí para que lo puedan visualizar. Como pueden ver, en el punto B es el escaneo facial 3D de la persona. A este mismo se le ha ubicado puntos craniométricos. Todo esto está asistido por el software. Se le ha ubicado puntos craniométricos, como se puede visualizar en color azul. El match es con la imagen problema que viene a ser la imagen A y donde tiene también los puntos craniométricos en color rojo. Las líneas verdes indican la dirección en donde va la superposición, es decir, se superpone entre la imagen comparativa contra la imagen problema. Entonces, al hacer esta homologación, este match, entonces ocurre que en la parte inferior, se puede ver en el lado izquierdo, digamos, la correspondencia de los puntos craniométricos, es decir, coinciden los puntos craniométricos y seguidamente también se puede ver también a nivel morfológico, es decir, la forma de la nariz, la boca, los ojos también coinciden. No solamente hay un match, o sea, no solamente hay una coincidencia de puntos craniométricos y cefalométricos, sino también hay una correspondencia, perdón, de la morfología del rostro de la persona. Tanto así que coincide el tamaño de los pabellones, coincide la forma externa o la forma perimétrica de cada una de las regiones, tanto nasal, bucal y también la región ocular. Entonces también coincide la morfología del mentón en ambas personas. Entonces, la primera es son tres superposiciones distintas en diferentes capas. Obviamente esto se realiza para verlos en diferentes formas. Y en las tres capas inferiores, es decir, en diferentes capas, coinciden claramente, ¿no? Entonces, a esto nosotros le llamamos correspondencia de superposición de imágenes compatible. Muy amable, señor perito. Ahora cambiando ya de tema, ¿no? Usted nos ha precisado que es antropólogo, ¿sí? ¿Cuál es su especialización? Correcto. Bueno, yo soy antropólogo de profesión, sin embargo, estudié una segunda especialidad que es antropología física y forense. Es así que soy reconocido por mi Colegio Profesional de Antropólogos del Perú con un código adicional. Mi código de antropólogo mi registro de antropólogo es el 1113. Sin embargo, como tengo la segunda especialidad, se me facilitó y se me otorgó un segundo código, que es el código de especialista, en el cual soy el número 007. Cabe precisar que mi segunda especialidad también está reconocida por la SUNEDU y puede ser la consulta de transparencia para poder verificar este grado y este título. Muy amable, doctor. Otra consulta. ¿Nos podría precisar qué tiempo usted viene trabajando en el Ministerio Público, específicamente en la división de peritajes, la oficina de peritajes? Correcto. Sí, bueno, en realidad desde el año 2017 se crea la gerencia de peritajes del Ministerio Público a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Es ahí donde se ejecutó este examen. Esta oficina fue creada en ese año y yo fui promovido porque yo laboraba en la Morgue Central de Lima haciendo identificación tanto de cadáveres, NN, restos óseos y también de personas vivas. Sin embargo, en este año 2017 se me promueve a la gerencia criminalística para integrar el grupo de staff de peritos criminalísticos de la gerencia de criminalística inicialmente, luego se crea la gerencia de peritajes y finalmente la gerencia de peritajes se desprende del Instituto de Medicina Legal como organismo autónomo de cierta manera pericial y se crea como oficina, o sea, es decir, cambia de nombre, ya no es gerencia de peritajes, sino pasa a ser la oficina de peritajes, en la cual laboro hasta la actualidad, ¿no? Simplemente ha sido el cambio de denominación de nombre, pero básicamente desde el año 2017 estoy peritando este tipo de casos exclusivamente
casos de identificación facial y casos complejos, ya sea en análisis de restos óseos o otros peritajes antropológicos. Pero, sin embargo, desde lo que va del año 2007 hasta la fecha, yo vengo elaborando más de 1000 informes periciales de este tipo, ¿no? O sea, específicamente de identificación facial y somatológica. Gracias. También nos está diciendo que usted realiza trabajos complejos. ¿A qué trabajo se refiere? ¿O nos podría precisar alguno de ellos que haya sido de trascendencia para poder solucionar investigaciones fiscales? Sí, bueno, en realidad los casos complejos le llamamos a los casos, entre comillas, emblemáticos o mediáticos. Nosotros, dentro de nuestro, digamos, nuestro trabajo, no hacemos esa categoría. Simplemente vemos la complejidad de acuerdo a la evidencia analizada, no tanto por la tipificación del delito, sino más que todo por la evidencia y la calidad o el tema de las imágenes, donde, por ejemplo, otros peritos de la Policía Nacional, un ejemplo estoy diciendo, ¿no? Entonces, no pueden resolver, nosotros nos pasa. Dentro de los casos, digamos, que más he trabajado, o los emblemáticos, entre comillas, están el tema de Inti Bryan, el caso, por ejemplo, de los cuellos blancos, que se viene trabajando. También diversos casos de trata, de temas de tráfico y de corrupción de funcionarios, ¿no? En la actualidad vengo trabajando el tema de las protestas en provincias donde hubo fallecidos, también vengo haciendo ese trabajo de identificación. Cabe precisar que la complejidad propiamente de un caso lo va a categorizar el perito, no, digamos, de cierta manera, personal que no esté especializado. Entonces nosotros, dentro de nuestro enfoque, estamos preparados para abordar, ya que tenemos guías aprobadas y tenemos también una metodología ya validada, de cierta manera, en este campo. Es decir, ¿por qué le indico que es validada dentro del campo de los casos? Porque la comunidad antropológica forense del Perú y del extranjero, es decir, de Latinoamérica, y los grupos internacionales como el FISBUR valoran este método y reconocen como tal, ¿no? Como válido y aplicable dentro de los casos forenses. Muy bien, gracias. Ahora cambiando ya a sus estudios que tiene, su experiencia, vamos a retomar respecto a su pericia elaborada. ¿Nos podríamos ir, por favor, a la imagen 14, en la que está ahorita en pantalla? Usted nos está proyectando una imagen de una persona en cuerpo entero. ¿Cuál fue la finalidad de esta comparación o cuál fue la finalidad del estudio de estas dos imágenes? Esa imagen. Ya, perfecto. La imagen 14 es un cotejo, en realidad, es la representación gráfica de todo un análisis. Aparentemente puede ser una imagen, ¿no?, estética fría, pero requiere de una valoración. Esta imagen es un estudio biotipológico. Dentro del campo de la antropología, la biotipología se le conoce como el estudio del cuerpo, es decir, de las características biotipológicas o físicas. Entonces, dentro de ellos se hace la valoración de una contextura, el somatotipo según la teoría de Sheldon, que en este caso sería mesomorfo, y la proporcionalidad. Ya había mencionado, ¿no?, que hay una proporcionalidad de miembros superiores e inferiores con relación al tórax compatible, y también es visible, obviamente, la imagen muestra claramente que existe una correspondencia. No solo eso, como puede ver en la imagen, en la parte de las rodillas hay unos puntos rojos, no sé si lo pueden visualizar, y también hay un trazado de líneas. Aparentemente, a ver, un momentito, por favor, pero bueno, ahorita lo voy a tratar de ampliar esto, no sé cómo lo puedo ampliar, pero... A ver. Entonces, bueno, no me da la opción para ampliarlo, pero sin embargo, creo que sí lo pueden visualizar. Me indica que también he hecho un estudio de la forma de trasladarse, ¿no? Por eso dice la forma de trasladarse. Uno de los campos de la antropología física, de cierta manera, es análisis de la biotipología y de la biomecánica también. Entonces, la biomecánica desde una perspectiva, quiero decir, corporal, somatológica, no desde la perspectiva de la física pura, es decir, del desplazamiento, velocidad, distancia, no, sino desde la perspectiva somatológica. O sea, la antropología física analiza este ítem, es decir, la posición corporal del cuerpo humano al momento de caminar. Y la persona, cuando se desplaza, de acuerdo a la composición física, es decir, a la estructura ósea, a los ligamentos y a los músculos que desarrolla durante el proceso de la vida, van denotando el cuerpo humano y los van individualizando. Eso nos hace diferentes uno de otros. No existe ser humano, así sean gemelos,
que sean exactamente iguales. Siempre hay una diferencia, ya sea morfológica o antropométrica, y esto se basa justamente a un proceso de desarrollo individualizado de cada persona, a diversos factores. Entonces, en este caso específico, estas características han denotado de cierta manera su forma de caminar o de desplazarse. Entonces, cuando él camina, es decir, en el proceso de la biomecánica o el traslado de la persona, hay diferentes fases. En este caso está en una fase de apoyo. Entonces, este es de apoyo inicial, donde la persona empieza a trasladarse, es decir, el pie izquierdo está en la base del suelo y el pie derecho está a punto de dar un tranco, es decir, un paso hacia adelante. En esta posición, por ejemplo, se ve denotadamente la posición de las manos que son extendidas y también la inclinación y los ángulos que viene a ser el tema de la corporalidad de la persona. Entonces, si bien es cierto, podría ser una muestra, como yo le llamo, la comparativa, una muestra espontánea, pero sí denota las características somatológicas. En este año específico donde se realizó el peritaje, sí se venía culminando los estudios de biotipología y biomecánica de traslado, como complemento a la identificación facial. Entonces, pero ya por eso es que yo ya en este cotejo sí presento este trabajo porque también hago esa valoración. Es decir, va sumando lo corporal, es decir, la forma biotipológica, va sumando la forma de trasladarse, la forma de caminar, va sumando la superposición de imágenes y también las características faciales ubicadas. Entonces, esto vendría a ser un estudio complejo dentro del campo de la antropología para lograr la identificación de una persona. Ya. Por último, doctor, quisiera que nos precise o que nos detalle el término que usted ha utilizado en su conclusión. Dice que permite concluir el presente estudio como una identificación consistente entre ambas personas. Este término consistente, ¿a qué se refiere? Y si nos podría aclarar al respecto, por favor. Perfecto. El método, hay que resaltar aquí que el que identifica no es el perito, es el método científico. Entonces, mi persona, como dice los criterios de Dauer, he sido, digamos, acreditado y certificado para poder analizar. También cuento con la experticia necesaria y con la casuística necesaria. Entonces, dentro del trabajo que nosotros realizamos durante muchos años dentro de la identificación facial, existen niveles de identificación y todo esto obedece a un trabajo objetivo, ¿no? Si hace un momento, o sea, si bien es cierto, corresponde a la misma persona, pero el trabajo del perito en este caso y con la aplicación de este método es objetiva. Tenemos varios niveles de identificación, dentro de ellos es la identificación excluyente, es decir, si hubiéramos encontrado una característica o más disímiles, posiblemente esto hubiera sido otro resultado, es decir, una identificación excluyente. Pero no es así. Por el contrario, el método tiene 4 niveles de identificación posteriores más a este, que es el tentativo, el correspondencia, somatológica, la consistencia y el positivo. Estos 4 niveles de identificación, de cierta manera, indican que sí es la persona, pero de acuerdo a lo que se analiza, de acuerdo al, digamos, al trabajo que se realiza dentro de la homologación y el match, se le va a ir ponderando de manera cualitativa para tener un nivel. En este caso en específico, se logró la identificación con consistencia, es decir, primero está la tentativa, correspondencia, consistencia y positiva. Entonces, en consistencia significa que es consistente, es el trabajo, como ya había indicado, que había análisis no solamente facial, había análisis corporal, había análisis biomecánico y había superposición de imágenes, es decir, análisis antropométrico. Entonces, por esa razón le damos consistente. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué no el positivo? Precisamente porque en la mayoría de estos casos que se vienen analizando, siempre las personas que se visualizan en los videos incriminados de cierta manera, siempre tratan de ocultar su identidad, ¿no? Siempre, ya sea con gorras, gafas, algunos creen o piensan que haciéndose cambiar el look y con el cabello, el color de cabello, el vello facial, etcétera. Siempre se usa elementos para, de cierta manera, ocultar la identidad. Entonces, este no es la excepción. Estos casos también, obviamente, obedece que la persona del video incriminado también tiene de cierta manera, una prenda en la cabeza, y eso es por esa razón que en varios videos esa prenda cubre totalmente su rostro, de acuerdo a esto al ángulo de las cámaras de seguridad. Pero sin embargo, el trabajo ha sido minucioso para poder ubicar estos fotogramas aprovechables. Entonces, pero no obstante, sí, o sea, en honor al tema, como le digo, objetivo, se le ha ponderado con este nivel de identificación. Por eso obedece digamos, este trabajo
a la conclusión de consistencia. Muchas gracias, doctor. Gracias, señor juez. Eso es todo por parte del Ministerio Público. Muy amable, señor perito. Bien, defensa técnica, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Señor perito Guacho, ¿me puede escuchar? Sí, claro que sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Dígame, dentro de lo que puedo apreciar o lo que ha mencionado sobre su pericia, ya me podría indicar en qué parte se encuentra dentro de la pericia el contenido de cuándo ocurrieron supuestamente estos hechos. A ver, quiero precisar, muchas gracias por la pregunta. Quiero precisar que el objeto de la pericia es la identificación, más no precisar los hechos. O sea, esta metadata, esta información, yo no la manejo porque no es parte del estudio pericial del antropólogo en este caso. Correcto. Dígame, usted hizo mención que usted recibió estas muestras el 13 de septiembre del 2019, ¿correcto? ¿Es correcto eso? No indiqué eso, indiqué, a ver, quiero un momentito por favor. Indiqué que esa fecha fue la toma de muestra, no creo que no había indicado la fecha cuando recibo. Correcto, dígame, y entonces el 13 de septiembre usted hizo la toma de muestras al señor Braulio en la ciudad de Huaraz. Sí. Correcto, ¿acompañado de quién lo hizo usted? Recuerdo, creo que estaba solo, no tengo mucho recuerdo en realidad, pero creo que normalmente viajo solo. En esas épocas creo que era uno de los pocos, único perito creo que, si no recuerdo. Dígame, ¿usted tomó las fotos y también grabó videos o solamente tomó fotos? Es un procedimiento, a ver, le explico. Primero es el registro fotográfico, primero ¿no? Se analiza somatológicamente, luego un registro fotográfico y luego la grabación de videos. No es que se hace en simultáneo. Correcto, entonces si no se hace simultáneo, ¿se hace, digamos, en 1, 2, 3 días o solo en un día se hace todo? En un día. Todo es en el acto de mi proceso. Es más, todo este acto ha sido registrado por el acta, se levantó un acta, se celebró de las personas que estaban presentes en el acto y se levantó, ¿no? Y en ese momento tampoco no hubo ni una observación por la parte, digamos, de la defensa. Dígame, si usted tomó las muestras el 13 de septiembre y la pericia ha sido emitida con fecha 13 de enero, ¿correcto? Sí. Dígame, de acuerdo a su protocolo que ustedes manejan, ¿en cuánto tiempo tiene que realizarse una pericia para que sea lo más antes posible tener una respuesta de lo que se ha analizado? A ver, le indico, gracias por la pregunta en verdad. Es que no existe un protocolo en sí, porque cada caso es único. O sea, puedo tener un video como puedo tener 1000. Yo vengo casos realizando de 2000 videos. Entonces, no significa Disculpe, que señor existe un Perito, protocolo le exacto. hice una pregunta y quiero que me conteste nada más. No le he pedido explicación sobre el tema. Le estoy preguntando si de acuerdo al protocolo, y ahora usted me dice que no hay protocolo, entonces ¿sobre qué se basa su informe, su documentación? Como le repito, se hace un trabajo, un análisis de acuerdo a la evidencia analizada. Obviamente, no es que yo realice, o sea, yo termino de la toma de muestra y tengo que atender su caso. Tengo una carga enorme que yo también vamos procesando a medida que vamos Correcto, le avanzando voy en a el informe. explicar. Sí. Le hice una pregunta, no le estoy pidiendo explicación. Por eso le estoy preguntando, ¿sobre qué base o sobre qué norma usted trabaja? Porque supuestamente debe haber un protocolo, ya que el Ministerio Público, siendo una entidad del Estado, tiene que manejarse sobre protocolos, tanto el Poder Judicial, la Policía, el Ministerio Público. ¿Sobre qué protocolo trabaja usted su trabajo pericial? Con todo respeto, creo que está confundiendo el trabajo criminalístico con el campo de las ciencias forenses. Cuando se habla de criminalística, se habla de guías y MAPRO, manual de procedimiento, que es diferente. Yo estoy aplicando mi conocimiento científico como ciencia forense. Eso hay que precisar, hay que tener bien en claro que es diferente la criminalística con la ciencia forense. Correcto. Segundo, entonces, le voy a explicar por eso. No, es que no Abogado, le abogado, deje contestar al perito, le está haciendo una pregunta. Señor magistrado, la pregunta la estoy haciendo yo, disculpe con todo respeto, y al señor le estoy haciendo una pregunta en específico. Me dice que no hay este protocolo, entonces yo le estoy preguntando sobre qué se basa, cuál es su base legal. Entonces, eso es lo que nos está ilustrando, señor abogado, nos está explicando cuál es la diferencia entre el criminalístico y lo otro que él practica. Está indicando que el criminalística es el conocimiento que uno aplica en base a su experiencia, y ahí viene la explicación que justamente usted le ha indicado. Si hacemos una pregunta, por favor, al margen de las técnicas de juicio, por un tema de respeto, hay que dejar que nos precise. Luego de ello, usted ya en base a esa respuesta le hará una pregunta aclaratoria
o lo que usted estime pertinente. Concluye, por favor, perito. No, sí, ya lo había indicado, ¿no? Porque al final es un criterio de acuerdo a la cantidad de evidencia que se va analizando y también a la carga pendiente que se sobre el cuenta. tema criminalístico y sobre el campo que usted explica, porque yo también estoy tomando nota de lo que usted manifiesta, por favor, no lo concluyó, perito. Claro, como había indicado, ¿no? La criminalística es un conjunto de técnicas y artes que es totalmente diferente a la aplicación de un enfoque forense o un enfoque científico. Entonces, en la criminalística sí hay procedimientos, es decir, es más, te va a indicar cuántas fotografías debe tomar, cuántos ¿no? Pero no es el caso, porque este es otro método que yo aplico desde el enfoque de la antropología física en aplicación a la identificación facial. Entonces, es diferente, creo que sí, ahí hay una confusión en este sentido y el criterio de cierta manera es el trabajo que uno viene realizando de acuerdo a la complejidad que viene encontrando y a lo que se viene analizando dentro del campo, es decir, dentro del campo virtual de este caso precisamente, ¿no? Como ya indiqué, no se trata de decir, yo mañana dejo de hacer todas mis actividades, es decir, siendo el único perito a nivel nacional de cobertura nacional, dejar para poder atender este caso, ¿no? Sí, se viene procesando paulatinamente, lo que sí tratamos es de cumplir con los plazos, ¿no? De ley que se otorga de ley para no obstaculizar o para no perjudicar de cierta manera la investigación. ¿Puedo preguntar, señor magistrado, ya que terminó el señor perito? Sí, sí, doctor, está en Ya. su... Creo que recién me he entendido la pregunta que le hice un inicio. ¿Cuál es el plazo, señor perito, para que usted pueda emitir una pericia? Bueno, en realidad el plazo lo fija el fiscal, en este caso no me lo fijaron. No se lo fijaron, correcto. Dígame, cuando usted habla en sus conclusiones respecto a características, o mejor dicho, lo que usted ha mencionado en esta audiencia, que lo que se ve son características, marcas o rasgos de una persona, ¿correcto? Indiqué características somatológicas. Ya, correcto. Y usted hace unas homologaciones entre una imagen en 3D con la del señor que se encuentra supuestamente en un hotel con casaca y gorra. Ya. En la parte donde usted en sus conclusiones hace referencia a regiones faciales de nasal, bucal. A una persona también se le puede identificar por por lo que usted ha mencionado, digamos, por algún tatuaje, algún corte, algún lunar, alguna mancha, algo en específico a ello o no. Sí se lo podría, pero este no es el caso. No es el caso, correcto. Dígame, ¿puede una persona, de acuerdo al hecho que se cometió en el 2018, a la toma de muestra del 2019 y en audiencia que estamos en el 2023, las características de una persona puedan cambiar en el tiempo? Más que cambiar, podría haber una alteración, es decir, sí me ha pasado en algunos casos, como repetías, se han visto que es el pelo facial, algunas rinoplastías, algunos cambios corporales, sí podría pasar. Las características faciales, somatológicas, perdón, son denotadas, ¿no? Por eso que nosotros analizamos, dice el método, donde el tejido blando es menor. Por eso hablé mucho de puntos cranométricos y líneas cefalométricas, ¿no? Entonces, obviamente, por ejemplo, las mejillas pueden cambiar, porque es un tejido blando, ¿no? Es vulnerable, susceptible ya sea a un incremento o decremento corporal, o también al proceso del tiempo, es decir, al envejecimiento. Entonces, pero, sin embargo, algunas propiedades, unas características que es netamente del análisis antropológico, no. Entonces, por eso le digo, para una persona coloquial que no conoce este tema, podría decir, bueno, esto cambió o no cambió, pero desde nuestro enfoque, nosotros valoramos otros indicadores dentro del estudio somatológico, ¿no? Entonces, por eso le indicaba. Sí, puede haber un cambio ligero, sí podría haber. Correcto. Dígame, dentro del estudio de su pericia, usted no ha tomado en cuenta, digamos, el lunar de carne que tiene el señor Braulio arriba del labio. ¿Por qué le menciono? Porque ha sido, en este juicio, ha sido denotado de una manera muy particular. Entonces, dentro de su pericia, usted no ha tomado en cuenta dicho rasgo, dicha característica. Bueno, a ver, como le indicaba, lo que pasa que cuando se trabaja, mira, y gracias por la pregunta, precisamente esta pregunta, no lo había expuesto esto, pero gracias, le agradezco de verdad. Y cuando nosotros analizamos videos, y eso viene a ser justamente el tema de la experticia o el conocimiento de un caso, posiblemente un perito, si no lo ha encontrado el lunar, podría haberlo descartado, pero no ha hecho un análisis minucioso, un análisis detallado científico. ¿Y sabes a qué obedece esto? Obedece, le explico, obedece a que
cuando nosotros visualizamos videos, es evidente que hay escasa luz, hay otros elementos negativos que pueden obstruir, como el gorro, ese es un tema de luminosidad, es un tema, es por eso que tampoco se toma en cuenta el color de piel. No me va a decir que porque ahí en el video se ve claro, mi patrocinado es mestrigueño, algo así, ¿no? Entonces, le digo, hay características que no se pueden visualizar por un tema simple, la resolución de los videos, los ángulos y todo. Entonces, en este caso específico, no hubiera podido ser resuelto porque no había mucho, digamos, campo visual, porque tenía un elemento que cubría su rostro, que era una gorra. Pero, sin embargo, sí se ha logrado encontrar algunos fotogramas aprovechables. En este fotograma, precisamente que se ha capturado, se ve una luz blanca, por eso es que no se puede visualizar el color, si se da cuenta, en el fotograma que yo analizo y comparo. Entonces, por consiguiente, al no haber color en este tema, y por el tema de la incidencia de la cámara, ya sea la luz, el reflejo, etcétera, no se ha tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque el estudio aquí va en relación a las características somatológicas. El lunar, si bien es cierto, se llama un nevo displásico, no ha sido posible, de cierta manera, precisarlo por esta razón, ¿no? Porque son características netamente propiedades de la cámara de seguridad, ¿no? Por eso se concluye como un examen, un estudio consistente, ¿no? Ahora, por eso me voy específicamente, como le digo, y usted lo ha hecho mención, es una característica particular del señor Braulio, y en la imagen que tiene la otra persona con gorra y casaca, no lo tiene, o sea, no se denota. Entonces, ¿son rasgos que también deberían tomarse en cuenta en una pericia, sí o no? Como repito, ya lo había indicado, no es que se deban tomar, o sea, no se trata de que usted diga, esto debe ser así, esto debe ser de esta manera, no. Correcto. Hay un criterio de análisis. Espero que me responda con un sí o con un no. Esa respuesta. Si cuando yo le diga, señor Perito, explíqueme por favor, no este punto, esta frase que de repente no se entiende, yo se lo voy a pedir, por favor. Entonces, tenga en cuenta también lo que dice el señor magistrado. Estamos en una audiencia, estamos en un contrainterrogatorio, entonces yo le estoy pidiendo, por favor, de manera muy amable, que me responda con un sí o con un no. Nada más. Cuando yo le pida, señor Perito, explíqueme, se lo voy a preguntar. Es que solo para precisar. Lo que pasa es que aquí yo estoy para explicar y exponer, dilucidar, no para segmentar mi declaración y se trata de confundir y distorsionar lo que yo digo. Aquí este es un trabajo especializado que requiere un análisis. Esto no es como sumar 1 más 1 es 2, sino este es un trabajo donde tengo que cualificar y al ser un estudio cualificativo tengo que dar una precisión, si no se puede distorsionar o confundir mi declaración. Doctor, vamos a precisar lo siguiente. Ya el perito ha dado su explicación, ¿no? Las preguntas se entiende que nacen son para aclarar, precisar algunos extremos. Usted ya ha explicado, perito. Si el abogado le dice sí, no, lógicamente ya quedará a su criterio de él, que usted lo aclare, lo explique, ¿no? Bueno, ya eso por técnicas, cada uno sabe. No estamos ante una técnica de un testigo, no estamos ante un perito, que usted justamente ha indicado, nos aclare, nos precise el panorama, ¿no? Bueno, pero si es su metodología del abogado, irá así, ¿no? Ya será un tema de valoración o preguntas aclaratorias por parte, que nazcan de este contrainterrogatorio por parte del Ministerio Público para que usted las aclare, ¿no? No hay inconveniente por esa parte. Continúe, doctor González, por favor. Señor Perito, usted hizo mención hace un momento que usted es antropólogo, prácticamente el único antropólogo que ve a nivel nacional los casos de identificación, ¿no?, de personas con imágenes, ¿correcto? Claro, sí, bueno, no soy el único perito, indiqué, soy especialista, le indiqué. En mi área trabajamos 4 peritos. Muy mal. En la actualidad, digo, ¿no? ¿Usted tuvo conocimiento o vio el caso o tuvo referencia sobre el caso del señor de una denuncia también de la misma forma en la ciudad de Chiclayo, que le hicieron también una pericia antropológica? No tengo de conocimiento. Correcto. Listo. Eso sería todo, señor magistrado. Gracias. Ministerio Público, preguntas que no están en este contrainterrogatorio. Bueno, señor. Bien. Perito, preguntas aclaratorias por parte de este despacho judicial. Usted nos ha vertido algunas frases o términos que me gustaría que nos explique o deje claro este despacho judicial para que sirvan al momento de ponderar. Usted nos ha indicado que parte de esta pericia ha sido analizar las características faciales como somatológicas. ¿A qué hace referencia cuando dice faciales y a qué hace referencia cuando usted usa el término somatológico? Perfecto, le explico. El peritaje que se solicitó, es conocido como el peritaje de identificación facial. Así se lo conoce. Entonces, antiguamente le llamaban superposición de imágenes.
Entonces, pero era un término acuñado de una identificación de cráneo-foto, es decir, de cadáveres, cráneos, o sea, es decir, osamentas óseas, y superponerlas con imágenes. Entonces, cuando se habla de identificación facial, ahí se confunde a veces el término porque hay un amplio conocimiento de esto. Por ejemplo, existe la biometría facial, que es utilizada a través de software, la homologación de software. Obviamente esa tecnología no existe en el Perú, y si había lo más cercano, se llama el Morphoface Investigate, que lo venía utilizando la Policía Nacional. Entonces, y tenía muchas falencias en este sentido. ¿Por qué? Porque tenía limitaciones. Estas limitaciones eran en base a la incidencia, es decir, la realidad, la problemática del Perú es totalmente distinta a donde se desarrolló este software, porque ahí se podía ver de manera frontal, directa, los rostros de las personas, o sea, es decir, en los videos incriminados. Sin embargo, en el Perú no, porque las cámaras de seguridad están ubicadas en una posición superior o elevada, entonces los ángulos suelen ser un poco distintos. Entonces, cuando yo llego en el año 2015-16 a la Morgue Central de Lima, se conocía este peritaje, lo realizaban los colegas de la Policía Nacional y los colegas del Instituto de Medicina Legal, cuando yo laboraba ahí. Entonces, el término solo se limitaba, es decir, la identificación facial solo se limitaba a valorar el rostro y no valoraba el cuerpo, la forma de caminar, o sea, otros elementos. Entonces, mi persona es uno de, digamos, de los pioneros que desarrolla este término junto con el colega Dani Umpire y el colega Barrisotto Alcázar. Entonces, venimos desarrollando a través del estudio morfocomparativo la identificación facial. Luego, mi persona va desarrollando el tema somatológico, por eso le hablo la somatología de la biomecánica de traslado y el estudio corporal, es decir, un estudio más complejo o más detallado de las características y no solamente limitado a la región facial. Ahora, se entiende como somatología también que estudia los componentes faciales y también los componentes corporales. ¿Y por qué le digo es importante que sea estudio desde la perspectiva de la antropología física? Porque mientras tanto la criminalística puede decir existen 2 tipos de ojos o 3 tipos de narices o 5 tipos de boca y en una ficha va a llenar y va a poner un check. La antropología física trata de explicar el porqué de las características nasales, por ejemplo. Una persona, por ejemplo, de raza, perdón, de grupo, de población de grupo poblacional negroide, por ejemplo. Es decir, una persona de tez morena tiene la nariz ancha y platirrina, y esto obedece a un proceso evolutivo. Los cambios evolutivos no se dan de la noche a la mañana, se dan en miles de años, y eso quiero que se entienda. A veces me dicen, no, esto se va a dar así. No. La ventaja que tenemos en el Perú es el tema del mestizaje y la variabilidad biológica, y asimismo la variedad geográfica y alimenticia. Entonces, que ha permitido en el Perú justamente esta individualización. Nosotros somos un grupo, digamos, hetero, o sea, múltiple de manera biológica, que nos permite poder analizar de varios componentes y varios análisis desde la perspectiva somatológica, es decir, el clima, el ambiente, la alimentación, etcétera, y el desarrollo, y también viene también el tema de la genética, ¿no? De los rasgos ontogénicos y filogénicos. Entonces, es importante, por ejemplo, tener en cuenta eso. Siempre cuando nosotros hablamos de identificación facial, suelen muchos fiscales o muchas personas dentro del campo forense indicar que es la identificación con una computadora. Y no es así, sino es un método sistemático, estructurado, que ha sido validado por pares y admitido por la Corte. ¿Por qué? Porque tanto los software que se utilizan y la acreditación del perito son válidas desde la perspectiva de Dauer. En este caso específico, tratamos siempre nosotros de mitigar, es decir, de minimizar esos errores y poder, a través de las investigaciones, cada día mejorar. Y la palabra más amplia que se utiliza y la palabra más precisa para analizar todas estas características es el estudio somatológico. Entonces, por eso la importancia de que sea un profesional especialista y la importancia también de poder ser objetivo en un trabajo, ¿no? Entonces, sí, hemos visto también, yo también hago diligencias de peritajes de los colegas de la Policía Nacional y de otras dependencias en temas de identificación. ¿Por qué? Porque le indico, a veces el método puede existir, el método puede estar, pero si es mal aplicado por una persona o un profesional no acreditado, no certificado, también puede tener sus errores, como también cualquier método somatológico que puede también ser susceptible, digamos, a ciertos vacíos, ¿no? Como cualquier otro método científico que se va validando en el transcurso del tiempo a través de las investigaciones, ¿no? Eso sería todo. Bien, asimismo usted refirió en su pericia que había un somatotipo y que en este caso, el que ha sido examinado, presentaba una característica de mesomorfo. Digamos, usted además ha referido que hay 4 elementos que se cumplen. Si esta característica que usted ha indicado, por ejemplo, en el presente caso, que es mesomorfo,
en el tiempo que se haga, desde el hecho hasta cuando usted ha hecho esa muestra incriminada o problema, la persona hubiera adelgazado, ¿cumpliría estas 4 características o simplemente es igual por esas líneas que nos ha trazado? Por supuesto. A ver, le explico. El análisis del somatotipo, esto lo ve el autor Sheldon. Cuando habla Sheldon de estos somatotipos, se habla básicamente de la estructura ósea, no habla del tejido blando, porque ya hay otro tipo, ¿no? O sea, no me recuerdo el nombre exacto, pero que puede categorizar así, ¿no? El endomorfo, perdón, el pícnico y otras categorías que le dan al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, de persona adiposa, etcétera. Entonces, si bien es cierto, hay literatura que puede confundir este trabajo, el somatotipo obedece netamente a la estructura ósea. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. A ver, le voy a explicar. Un mesomorfo, es decir, una persona que tiene unas características óseas, ¿no? Digamos, su estructura ósea definida, puede ser que con el tiempo pueda bajar de peso o pueda subir. Eso no significa que si baja de peso va a ser un ectomorfo. No, va a seguir siendo un mesomorfo, pero ya su contextura va a ser delgada. Entonces tenemos delgada, media o masa corporal, como quieran llamarlo, con textura media, delgada y gruesa. Entonces, el somatotipo es uno, que va a ser y la masa corporal viene a ser lo que va a cambiar. Es decir, en su momento puede ser un mesomorfo delgado y con el tiempo ha podido incrementar su peso. Entonces va a ser un mesomorfo medio o un mesomorfo grueso. Entonces, esto hay que tener en claro, ¿no? El somatotipo se basa netamente en la estructura ósea y eso casi no va a cambiar. Eso es invariable de cierta manera porque es parte de la genética. No existe tampoco una operación que pueda alterar esto. Lo que sí he visto es que se pueda confundir por la valoración de los peritos cuando las personas empiezan a hacer desarrollar músculo, perdón, a través de ejercicios, etcétera, ¿no? Y a veces, y esto es importante lo que usted me pregunta, muchos, aparentemente, casos que yo he visto, han hecho eso, ¿no? Han bajado de peso con la finalidad de decir, bueno, este es robusto y yo soy delgado, etcétera, ¿no? Pero el análisis del somatotipo va por otra categorización que es distinta a lo que es el tejido blando, si no, estamos hablando de la estructura ósea, básicamente. Bien, finalmente, perito, usted indicó sobre los 4 niveles que se indican que si es la persona o no. En el presente caso, ¿estos 4 niveles se han cumplido cabalmente de las muestras incriminadas o problemas, de su perspectiva? ¿O en alguna de ellas ha habido algún inconveniente? Sí, o sea, todas se ha analizado. En realidad, le explico, son los niveles de identificación que se tienen. En mi caso, por un tema de objetividad, yo le doy la consistencia, porque es lo que se ha analizado. Sin embargo, se tiene bastantes elementos, como ya había indicado. Análisis facial, análisis corporal, análisis de la biomecánica y la forma de caminar, y también la superposición de imágenes, es decir, el lado antropométrico. Se analiza desde 2 enfoques, la morfología y la antropometría. O sea, la somatología tiene esa ventaja, que puedo analizarlo morfológicamente como antropométricamente. Entonces, en este caso específico sí se ha podido hacer todo este análisis, ¿no? Para tener precisión en lo que se dice y se ha cumplido, sí, con todos esos criterios de rigor científico que nosotros los antropólogos físicos aplicamos. Bien, perito, por parte de este despacho judicial son todas las preguntas aclaratorias. Con ello vamos a dar por concluido su examen, agradeciéndole su concurrencia a los llamados de este órgano jurisdiccional. Si gusta, usted puede retirarse de la plataforma. Que tenga muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, perito. Hasta luego, señores. Hasta luego. Buen día, muchas gracias. Bien, ya con ello podríamos concluir. Ese primero que nos faltaba, el perito antropólogo. Y 3 de julio de 2023. Bien, con ello ya pasaremos a documentarles a las del testigo. El testigo ya se han examinado 2 de la culpable. No hay más personales. Bien. Bien, doctores, vamos a hacer un alto ahí, vamos a suspender esta sesión de audiencia, no sin antes, conforme ya también conocen la dinámica de este despacho, doctor Sánchez, nos remita, por favor, si es que no le hubiera remitido estas documentales de manera digitalizada en el orden del autoenjuiciamiento para avanzar ya en próxima sesión con esta etapa de oralización de documentales. Por lo demás, vamos a suspender esta sesión de audiencia, se continúa el día. A ver, doctor Lucho, ¿estás ahí? Me dejó un papel.
A ver, un minuto, doctor. Me hago papel, pero con doctor lo vemos esto. Bien, 13 de julio, 15:30. Corremos traslado. Ministerio Público, Defensa Técnica. Por parte del Ministerio Público, conforme, señor juez. Conforme, señor magistrado. 5, 6, 7, 8. Bien, bien, doctores, que tengan todos ustedes muy buenos días. Disponemos de Buenos cierre días, de la. amigos. Buenos días, señor juez, buenos días. Buenos días.